En la clase de hoy vamos a continuar con el concepto de geometría, pero vamos a retomar la idea general del triángulo, que es lo último que le había dicho en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada alcanzamos a ver los cuerpos geométricos como los cilindros, la esfera, los conos, y dijimos que al final de la clase íbamos a retomar geometría, pero ahora solamente por medio de los triángulos, porque son el gran fuerte y lo que tienen mayores como simetrías. Para eso, esta parte se llama trigonometría. Trigonometría. Y la trigonometría es el estudio sobre todo de la matemática y la geometría, pero en triángulos. Y en especial el triángulo rectángulo, que ya lo conocíamos anteriormente. ¿Qué tenía en especial el triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90. Ahora, también uno puede suponer de que si yo expando esta línea, lo vamos a hacer acá, ahí, si yo conozco este ángulo, que lo puedo llamar alfa, nosotros sabemos que este va a ser el suplemento de él, que puede ser beta, o yo puedo formar acá un ángulo de 90 y puedo calcular este complemento. Ese complemento de beta es exactamente igual a este. ¿Qué significa? Que en un triángulo rectángulo, si yo conozco el alfa, conozco inmediatamente al beta, porque la suma me tiene que dar 90 grados. Alfa más beta me tiene que dar 90 grados. Y el tercer ángulo que me falta ya era 90, que es el ángulo recto. Ahora, ¿por qué es tan importante el triángulo rectángulo? Y es lo que vamos a ver hoy día. Porque por medio de él podemos encontrar unas nuevas funciones. Estas nuevas funciones se llaman funciones trigonométricas y son funciones que funcionan en un triángulo. Las que son la función seno, que es la primera que vamos a partir, que la vamos a escribir acá. La función seno. Nosotros ya sabemos lo que es una función. ¿Se recuerdan que una función era algo abstracto que se alimentaba de números y daba como resultado otros números? Ahora, las funciones trigonométricas también se alimentan y dan números, pero lo particular de una función trigonométrica, ejemplo el seno, primero para abreviar se escribe sen y ahí tenemos la función, de qué se alimenta. Vamos a poner x. Pero de lo que se alimenta no son números, son números, pero son bien especiales, son los ángulos, la inclinación, que alguna vez hablamos sobre los triángulos que tienen alguna inclinación igual que la línea, son ángulos, solamente se alimentan de ángulos, 30 grados, 60 grados, 90 grados. Más adelante vamos a ver que también se pueden escribir como pi medios, pi tercios, que es otra forma de medir los ángulos, pero solamente se alimentan de ángulos. Y el resultado son números, eso sí que sí son números. Puede ser 0,8, 1, menos 0,3 y así sucesivamente. La función seno, que es la que vamos a hablar al principio, se puede escribir de dos formas. Se puede escribir como sin, y ahora como sabemos que se mide y se alimenta de ángulo, vamos a poner alfa, o se puede escribir como sen alfa. La diferencia es que este es un más universal, el primero, porque está en inglés, y el segundo está ya en español, la abreviación seno. ¿Qué significa seno de alfa? Para eso necesitamos el triángulo rectángulo, necesitamos el alfa, vamos a llamar a este lado alfa, y nosotros sabemos que el triángulo rectángulo tiene unos lados que son muy especiales, que tiene este, que es el más largo, que se llamaba hipotenusa, y tenía los otros dos que se llaman catetos, ¿no? El de acá y el de acá, esos lados se llaman catetos. Ya, ahora, cuando nosotros definimos un ángulo, cuando nosotros decimos, ya voy a observar desde esta esquina, voy a observar desde esta esquina, el cateto que está opuesto, que está al otro lado de ese ángulo, que sería este de acá, ese cateto pasa a llamarse cateto opuesto. ¿Y por qué se llama opuesto? Porque está al otro lado del ángulo.
Y el cateto que está pegadito, el que está ahí, adyacente, que está adyacente, se llama cateto adyacente. Profe, ¿Sí? disculpe, el cateto adyacente siempre va a ser como la base de nuestro... No, no ¿No? necesariamente. Porque mira, ahora voy a hacer otro triángulo. Voy a hacer exactamente el mismo triángulo. Profe, esa es la diferencia. Mire, yo sé lo que es la hipotenusa, pero a mí me cuesta diferenciar entre el cateto opuesto y Sí. el cateto adyacente porque hay varias formas de que va a posición el triángulo. Por eso, mira, miren, tomen atención y ahí van a entender la cosa. Ese es para este caso. Imaginemos que ahora el ángulo está acá. Y acá está mi alfa. Yo dije, yo quiero ver ese alfa. Este no tiene sentido, el de la esquina de acá no tiene sentido porque es el 90. Yo me estoy preguntando el de acá. Desde ese punto de vista. El cateto que está opuesto a él, el que está de frente, es ahora este. Y como está de frente, ese es el cateto opuesto. Y se llama opuesto porque está opuesto al ángulo que yo estoy midiendo. Y el que está pegado a él, el que está ahí, que toca el ángulo, que lo toca, es el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente y el cateto opuesto no están fijos, no dependen del dibujo, dependen del ángulo. Y eso es lo que la gran, como que a mucha gente, si no es solamente muy poca, sino que mucha gente se complica y no entiende cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Depende del ángulo. Si tu ángulo está acá, el opuesto es el que está opuesto al que no lo toca. Y la hipotenusa siempre va a ser la misma, la hipotenusa siempre es la más larga. Y la hipotenusa, para recordarse cuál es la hipotenusa, está opuesta al ángulo 90. Es el único lado que está opuesto. Hipotenusa. Entonces, si yo les digo acá, ejemplo, dibujemos este triángulo para ver. Y acá les pongo alfa y les pongo beta. A este lado, al lado de acá, lo voy a llamar A. Y al lado de acá lo voy a llamar B. Y al lado de acá lo voy a llamar C. Pregunta, ¿cuál es la hipotenusa del triángulo rectángulo? La C. El lado C. El C, independiente de si les diga alfa o beta, es C, porque es el más largo, no depende del ángulo. Ya. Ya, ahora, ¿cuál es el cateto opuesto? Que está al frente. No tiene, es que por eso, no tiene sentido que le haga esa Falta el pregunta, ángulo. porque no les Está dije al el frente del ángulo, ángulo. pero no les dije el Obvio. ángulo. Entonces la pregunta está mala, mi pregunta está mala, porque yo les debería decir, ¿cuál es el cateto opuesto de beta? ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? La El A. El cateto opuesto de beta, este es beta, es el A. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? B. B. El B. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? A. El A. ¿Ve que ahí aprendieron? Si era bien simple. Entonces, siempre que hablemos de los catetos, lo tenemos que referir primero a un ángulo. No tiene sentido que hablemos de catetos si no definimos un ángulo. Entonces, para este caso, para este ángulo que está acá, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Pero si ahora nos preocupamos desde el otro ángulo y lo llamamos alfa, este va a ser su cateto opuesto y ese va a ser su cateto adyacente. Recién definimos ahora los catetos, los nombres de reales, ¿cómo se llaman? Cateto opuesto y adyacente, pero no hemos definido la función seno. La función seno de alfa, cuando lo referimos a alfa, imaginemos, vamos a dibujar el triángulo acá y vamos a dibujar acá alfa. El seno de alfa, por definición, esto no se puede demostrar en una definición, es como ¿por qué te llamas así? Porque te pusieron así, simplemente. No tiene sentido preguntar. El seno de alfa, la definición va a ser lo siguiente. Va a ser el cateto opuesto dividido por el valor de la hipotenusa. Eso es el seno de alfa. El seno de alfa es simplemente el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Qué significa?
que si yo tengo, ejemplo, un triángulo, yo sé que esto mide 10, el lado ese mide 10, y yo sé que el ángulo mide 30, yo puedo calcular seno de alfa, que en este caso, ¿cuánto mide el alfa? 30, va a ser igual al cateto opuesto, que no lo conozco, llamémosle x, partido por la hipotenusa, que es 10. Y yo puedo calcular el valor del x. El x va a ser 10, porque pasa por el otro lado multiplicado, seno de 30. Y ahí lo tendría. Pero recuerden, la definición de seno de alfa, vamos a poner que alfa es lo morado, va a depender del cateto opuesto. Y el cateto opuesto ya entendemos lo que es. Este es el cateto opuesto. Dividido por la hipotenusa. Y la hipotenusa nosotros ya entendemos lo que es la hipotenusa. Está ahí. Entonces tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Esa es la definición de la función seno. Ahora, para eso, pueden usar, ya en esta parte del curso es recomendable que empiecen a usar la calculadora. Si no tienen calculadora científica, uno primero, ¿para qué entender qué es una calculadora? Hay dos tipos, hay muchos tipos, pero la que nosotros preferentemente usamos es la calculadora científica, que son estas imágenes, estas calculadoras que la venden en la tienda de los chinos a 2 lucas, 3 lucas, no, 2 lucas como mucho. Y Muy todas poco. sirven, pero Ahora si no tienen, sí, ya nada vale 2 lucas ya, profe. pero si no pueden, no se preocupen, que mismo en internet hay calculadora online, o en los celulares, hay aplicaciones para los celulares para usar calculadora científica. Ya. Uno de los botones de las calculadoras es una que dice ahí sin. Si se fijan en las primeras las primeras 3 filas que son de botones negros, hay una que está en blanco y dice sin, que esa es la función seno. Entonces, si tú escribes seno, paréntesis, ángulo tanto, te va a dar un resultado. O en Google yo escribo sin de 90 y me tira el resultado. Tiene también una calculadora, por si acaso, el buscador por defecto. O el Wolfram Alpha. Por Wolfram Alpha también podrían escribir seno de 90. Escriben ahí seno de 90 y les calcula. Hay una diferencia y es la que vamos a anotar ahora acá. Voy a escribir acá. Fíjense que cuando yo escribo acá seno de 90, el resultado me dice ahí, el resultado es 1. Pero cuando yo lo escribo en el buscador, en Google, me dice que el resultado es 0,89. Y es por una simple razón, que acá el ángulo está en radianes, y es lo que vamos a hablar a continuación. Dice seno 90 radianes en inglés. Mientras que el Wolfram lo calculó en grados. Lo calculó en lo que nosotros conocemos y te muestra el dibujo. Ves que ahí está el ángulo de 90 grados. En la calculadora aparece 0,98, o sea, por la aproximación 1. No, te tiene que dar 1 justo. No, puse... Si no les da, ahora vamos a hablar de eso. No, pero es Tranquilo. calculadora de científica. Sí, tranquila. Vamos a explicar por qué pasa eso. Cuando nosotros damos la vuelta, damos una vuelta completa en un círculo, nosotros ya sabemos clase anterior que esto mide 360 grados. Pero hay otra forma de medir los ángulos, que son los radianes. Una vuelta completa vale 2pi, donde el pi es un número que vale aproximadamente 3,14, 16 y muchos números más. Entonces, ¿qué pasa? En la calculadora, si yo les digo, si tienen una calculadora a mano y me escriben seno de 90, van a haber 2 opciones. Va a haber alguna gente que me va a decir que le vale 1. Prueben ahora. Escriban seno de 90 en su calculadora, con paréntesis. Seno, paréntesis, 90, cierren paréntesis. El 90. Sí. Y lo cierran en paréntesis. Y ponen igual. A algunos les va a dar un 1 y a otros les va a dar un 0,80 y ¿cuánto? Yo lo hice sin paréntesis el 0,98. Ahora lo voy a hacerlo con los paréntesis.
Profesor, una consulta. Sí. En la calculadora hay 3 modos de entrada. Es que para allá Uno, voy. porque- Sí, para allá Ah, voy. ya. Sí, sí, pero Ah, vamos ya, paso a paso. entonces- Ya, sí. Profe, con los paréntesis me dio lo mismo, 0,987688. Ya. En su calculadora, vamos a buscar de nuevo calculadora científica, es que su calculadora está trabajando con otro tipo de grados. Entonces uno dice, ¿cómo yo saber cuál es el que tengo que usar y cuál no? Vamos a usar en este curso los grados por mientras. Después vamos a aprender radianes. Pero entonces nuestra calculadora tenemos que dejar que funcione en grados. Existen los grados, los radianes y uno que ocupa los marinos, que es como en grados, horas y minutos. ¿Ya? En la calculadora hay un botón que dice modo o actualización o mode, que es el que está el segundo de derecha a izquierda en esta foto. Tienen que buscar un botón que dice mode, que siempre está en la parte superior, era uno de los primeros botones, o puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Ahora, Dice D, RAP y GRA. sí, si lo apretan muchas veces, o depende de su calculadora, puede ser que le aparezcan opciones, así 1, 2, 3, 4, van a llegar a un punto de los grados que sale DEC, RAD y GRA, ¿sí o no? Sí, profe. Y les dice, aprieta el 1, aprieta el 2 o aprieta el 3. Sí. Puede ser que en otra calculadora les diga, si aprietas el 1, quedan DEC, o aprietas el 2, quedan RAD, o el 3, grafino, o cosas por eso. Lo que tienen que llegar a estas opciones. Y lo normal es que todos pensamos que es el 3 porque es GRAD, y no, ese es el de los marinos. El que tenemos que usar, porque tu calculadora está en inglés, es de GRAD. Este. Grados en inglés se escribe de grade. Y tienen que apretar el 1. Apretan el 1 y ahora su calculadora se formateó y quedó, inconscientemente quedó en grado. Entonces ahora escriban seno de 90. Sí, ahí da 1. Ahora me da uno, profe, ahora sí. Y ahora significa que todos los cálculos que ustedes hicieron anteriormente con ángulos estaban malos porque estaban en radianes. Si usaron la calculadora en alguna prueba y metieron un ángulo, no le estaba dando los valores exactos. Profe, vale. Pero eso no fue mal en física. Ahora, si en algún curso te dicen trabaja en radianes, tienen que configurarla en radianes, tienen que volver a apretar y apretar el 2. Y cuando estén en un curso y le dicen en grados, tienen que apretar y configurarla en grados. Y se tienen que acordar siempre antes de la prueba en qué está su calculadora. ¿Y cómo se acuerdan? ¿Cómo saber si la calculadora está en tanto? Con la función seno. ¿El seno de 90 cuánto tiene que dar? 1. ¿Y por qué 1. tiene que dar 1? Porque en el triángulo, fíjense, si yo hago este triángulo acá, ahí, y yo me que se me aburrió, ahí, voy a hacerlo de nuevo, aquí, voy a hacer el triángulo rectángulo, ahí. Si yo me acerco mucho a este lado, para que esto tienda a 90 grados, si me acerco mucho, la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto. Van a medir lo mismo. Si me acerco mucho a 90 grados, cuando este angulito mide 90, que se parezca a este, mientras más me acerco, más se parece, el seno de 90 es el cateto opuesto, pero el cateto opuesto va a medir lo mismo que la hipotenusa. Entonces va a ser igual que la hipotenusa. ¿Y eso cuánto me da? 1. Entonces el seno de 90 grados vale 1. Y siempre prueban con ese, no con el 0, sino con el 0,90, no el de 0 grados. Ahora, analicemos eso. ¿Qué pasa si yo tengo este triángulo acá de rectángulo? Y ahora hago esto muy pequeño. Este ángulo lo hago muy pequeño, tiendo a 0. Entonces si lo hago muy pequeño, suponiendo acá, y yo quiero calcular el seno de alfa. El seno de alfa va a ser el cateto opuesto, pero a medida que se hace muy pequeño, ¿esto a cuánto tiende? ¿Qué es lo más pequeño que puede valer ese lado, el cateto opuesto? 0. 0. Y la hipotenusa es un número, pero es todo esto, es un número, que no lo conozco. ¿Cuánto me da 0 partido por un número? 0. Entonces, el seno de 0 grados me tiene que dar 0. Y el seno de 90 grados me tiene que dar 1.
Ahora, como yo tengo este triángulo acá, dijimos que si yo me achico mucho, esto tiende a 0. Si me voy haciendo muy grande, esto vale 1, ¿sí o no? Pero ¿y si me voy para el otro lado? Si me voy para el otro lado, tengo que formar el triángulo para el otro lado. Pero sigue valiendo menor que 1. Y si me achico más, es 0. Vuelve a 0. Después si me voy para acá, va a valer menos 1. ¿Por qué vale menos 1? Porque para acá está el eje Y y para acá está el eje X. Entonces nosotros tenemos que acordar cuándo los X son negativos y cuáles son positivos. La moraleja es que la función seno de cualquier ángulo solamente va a dar como resultado números que están entre el menos 1 y el 1. Menos 1 porque el máximo que puede llegar para este lado. Y lo máximo que puede valer es 1, con ángulo de 90. Cuando este ángulo mide 90, lo máximo que valía el seno es 1. Si es muy pequeño, vale 0. Si en 180 vale 0, prueben, calculadora, seno de 180 es 0. La vuelta hasta acá es 270, seno de 270 da menos 1, y así. Entonces, el seno solamente da valores entre el menos 1 y el 1. Nunca te va a dar mayores que 1, nunca te va a dar 2, ni 3, ni 4. Por eso cuando yo les dije el ejemplo de la función seno, acá, está más arriba, les di solamente números entre el menos 1 y el 1. Porque nunca te van a dar un 2 ni un 3. Ahora, imaginemos que tenemos el triángulo y que queremos hacer lo opuesto. Imaginemos que yo tengo este triángulo acá y yo sé cuánto vale la hipotenusa y yo sé cuánto vale el cateto opuesto. Imaginemos que este vale 4. Pero yo quiero calcular el alfa ahora. Quiero calcular lo opuesto. No tengo el ángulo. Ahora tengo los lados y yo quiero calcular el ángulo. Entonces, seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es 4, dividido por la hipotenusa, que es 5. ¿Ese número cuánto me da 4 dividido en 5? Es 0.8, ¿sí o no? En la calculadora. Sí, 0.8. Ahora, tenemos la función seno de alfa, que es igual a 0,8. Para poder despejar alfa, para saber cuánto vale alfa, tenemos que usar una función que es la opuesta. Como ya aprendimos que hay función opuesta, de la multiplicación está la división, la suma está la resta, de las potencias están las raíces, de las logarítmicas están las exponenciales. Las funciones seno tienen una función que es opuesta, que se llama arco seno. Y las funciones opuestas lo que hacen es matan a esa función seno y solamente hacen que sobreviva el alfa, pero al otro lado me queda arco seno de 0,8. Entonces la calculadora, ¿cómo calcular eso? La función es opuesta, la función es arco seno. En la calculadora, vamos de nuevo a volver a este dibujo de la calculadora. Hay un botón, que dependiendo de la calculadora puede ser esa o esa, pero siempre, casi siempre está la calculadora, en la parte superior izquierda hay un botón que se llama Shift. ¿Lo ven? Dice en amarillo, Shift, arribita de ese botón. Sí, profe, al lado de alfa. Sí. Shift. Sí, ya. Ese botón lo que hace es que si ustedes lo apretan, todos los botones cambian su uso. Ejemplo, voy a buscar una calculadora que se vea mejor. A ver, deja una imagen para poder agrandar. Ya está. Esta calculadora, si se dan cuenta, ejemplo, miren, fíjense en el botón exponencial que está abajito, al final, al lado del lance y al lado del igual. Ese botón, que es el exponencial, arribita de él hay una letra que está en amarillo. Igual que los demás botones. Todos los botones, o la mayoría de los botones, tienen unas letras en amarillo. Esas letras en amarillo significan que si tú aprietas el Shift, que era el que estaba acá arriba, el Shift, el primero, usted aprieta el Shift y automáticamente ese botón ya no es un exponencial. Pasa a ser el botón que está en amarillo, el pi. ¿A qué va? En la función seno, el botón de la función seno
Arribita sale un seno a la menos 1, que significa la función opuesta. Si yo aprieto ahora Shift, el primer botón que aprieto es Shift y aprieto el seno, no estoy calculando seno, estoy calculando la inversa, arcoseno. Entonces, aprieto Shift más el botón seno, que lo que hace es que en la parte de arriba, voy a poner con naranjo, había un seno a la menos 1, que es la función, ahora estoy calculando con el Shift, estoy calculando esto, no estoy calculando el seno, estoy calculando la función opuesta. Pongo paréntesis y escribo 0.8. Y lo que me va a dar va a ser los grados. ¿Cuánto da? 53,130. 53 grados, como hay algo. Ahora probemos al revés. Profe, 53. hay que ponerlo, disculpe, hay que ponerlo como la cifra significativa o solamente 53 nomás. No, siempre se ponen por lo menos 2 números después de la coma. 53, ¿cuánto? 13. Ya, 53,13. Ahora, probemos con un número que sepamos, con el de 90. Apretemos Shift más el botón seno y escribimos, ¿cuánto daba el seno de 90? 1. ¿Cuánto va a dar ahí? Marca error. ¿Error con el 1? 90. Ah, con el El 90. inverso. Ah, yo lo hice con el 90, ya. No, porque acuérdate, 90, profe. tienes que darle el resultado. Esta es una función inversa. Entonces tú no le puedes dar el ángulo, porque te va a dar el ángulo. Tienes que darle el resultado que obtuviste. 90. Sí. Entonces, ahora sabemos calcular las funciones opuestas con la calculadora, que eso los basta y los sobra. Entonces, en resumen, si yo tengo este lado acá, este triángulo, yo le puedo calcular el seno de alfa. Y el seno de alfa, si yo conozco este es A, este es B y esto es C, es simplemente el cateto opuesto partido por la hipotenusa. O puedo usar la inversa, calcular alfa como arcoseno de A partido a C. Si conozco el ángulo, puedo calcular todo esto y saber cuánto vale A o cuánto vale C. Que hicimos un ejemplo. O si no conozco alfa y conozco los lados, puedo calcular alfa. Ahora, la segunda función trigonométrica es la función coseno. Y la función coseno, que esta es la segunda, la primera fue el seno, se parece al seno. Pero la diferencia es que no le preocupa el cateto opuesto. A él lo que le interesa es el cateto adyacente. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente Dividido hipotenusa, ¿no? dividido por la hipotenusa. Y hacemos exactamente lo mismo, pero con ahora el botón coseno. En este dibujo, ¿cuál es el cateto opuesto adyacente? B. B. Y la hipotenusa, C. Entonces sería B partido C. En este dibujo, puede que cambiemos el dibujo y cambia todo. Y se habla exactamente lo mismo que hablamos con la función seno, pero ahora con el coseno. Está la función opuesta y todo igual. Y la última función trigonométrica es la tangente. Vamos a escribir acá la función tangente. Y la función tangente se abrevia, igual que la función seno y coseno. Esta por si acaso la voy a escribir acá. Esto es la función coseno. Y la anterior era la función seno. La función tangente, a diferencia del seno y coseno, a él lo que le interesa son los catetos y no la hipotenusa. Entonces, Opuesto dirían, ¿cierto? la tangente de alfa va a ser lo opuesto partido por el adyacente. Voy a escribirlo. Cateto opuesto partido por el cateto adyacente.
El seno era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno era el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces tenemos, estas son las tres funciones que vamos a trabajar, las tres funciones trigonométricas. La próxima clase, de la próxima semana, vamos a volver a trabajar con esto le vamos a dar una semana completa, ¿ya? Pero ya por lo menos introdujimos las tres funciones trigonométricas. Profe, La próxima le hago una semana. Sí. a mí en el colegio había otra fórmula también con trigonometría, que era la hipotenusa partido por el cateto opuesto. Ah, esas son las cotangentes, la cosecante y la... Después las vamos a ver, pero vamos a partir... Pero vamos piano, paso a paso, vamos tranquilo, vamos con las primeras. La próxima clase vamos a volver a trabajar con esta y vamos a profundizar un poco más y hacer ejercicio. ¿Ya? Recuerden que mañana no hay clase y que las notas van a estar subidas más tarde mañana, todas las notas, para que revisen y si tienen algún comentario o alguna duda me escriben por correo. ¿Ya? Ya, profe. Entonces lo estamos viendo la próxima semana. Cuídense, que Ya, les profe. vaya bien. Igualmente, Vale, buenas. chao. Chao, chao.